Crear y configurar categorías de calificación. Hola, soy Gregorio Quintana y en este video vamos a ver cómo crear categorías de calificación y configurarlos para que respondan a nuestras necesidades. Las calificaciones se pueden organizar dentro de categorías de clasificación. Una categoría de calificación tiene su propia calificación agregada que se calcula a partir de sus elementos que son llamados ítems de calificación. No hay un límite en el nivel de anidamiento de las categorías. Quiere decir esto que una categoría puede pertenecer a otra categoría. Aún así, cada elemento de calificación puede pertenecer solo a una única categoría. Además, todos los elementos de calificación y categorías pertenecen al menos a una categoría permanente, que es la categoría principal, que es la categoría del curso propiamente. Para nuestro ejemplo vamos a considerar el Reglamento General de Cátedra de la Facultad Politécnica. El Reglamento de Cátedra de la Facultad Politécnica establece que el puntaje final está definido por dos categorías principales que serían, en este caso, dependientes de la categoría de promedio ponderado y otra categoría principal que es la de exámenes finales. La categoría más sencilla es la de categorías finales, que solamente está constituido por dos exámenes, porque el reglamento dice que el estudiante tiene derecho a un final, pero tiene dos oportunidades en las cuales puede rendir. Puede rendir el primer final si obtiene un puntaje específico del promedio ponderado, o puede rendir el segundo final si es que alcanza el promedio. Se considera para la categoría de exámenes finales es que como mínimo debería tener un 50% para poder pasar la materia, y para tener derecho al primer examen final debería el estudiante completar el 60% como mínimo del promedio ponderado. A partir del 50 para arriba del promedio ponderado va al segundo examen final directamente, y menor a 50% el estudiante recursará. Con estas condiciones pues se puede ya trabajar con la categoría de exámenes finales, el cual solamente vamos a considerar el mayor de los puntajes, ya que solamente tiene que rendir uno de ellos, o si rinden los dos debe tomarse el más grande o el de más alto puntaje. También tenemos que considerar la subdivisión del promedio ponderado. El promedio ponderado, dice el reglamento, que se compone de la sumatoria de los promedios ponderados, sean de los exámenes parciales, de trabajos prácticos, de clases, talleres o de prácticas de laboratorio. Esto no es restrictivo. Puede que nuestra materia solamente exija que tengamos quizás solamente la de categoría de exámenes parciales, o que sean solamente las parciales más los trabajos prácticos, y que esto no tengamos. Entonces no hay problema con eso, simplemente vamos a crear nosotros la sumatoria de promedios de estas actividades. El que sí o sí debería estar es esta categoría, que es de parciales. El reglamento habla de que el estudiante debe tener dos parciales, de los cuales al hacer el promedio esto debería superar el 50% como mínimo, y si no supera entonces debería tener una posibilidad de un tercer examen parcial, donde se van a considerar los dos mayores puntajes para hacer el promedio. Esto también podemos configurarlo sin ningún problema, responde muy bien. Luego el trabajo práctico es simplemente la sumatoria, y promediar también clases, talleres y también las clases de laboratorio. Se suman los puntajes y se divide por la cantidad de tareas que se han establecido. Se tiene que establecer un peso para cada uno, completando aquí sí o sí un 100% también, que es el que vamos a prorratear para poder llevarlo después a la sumatoria con el examen final. Entonces vamos a proceder a realizar esto. Voy a mantener este gráfico aquí para poder ir a consultar y mirar si es que estamos cumpliendo como veníamos diciendo.
Voy a sacar esto de la vista. Para trabajar con calificaciones, estando dentro de nuestro curso con nuestro rol docente, vamos al menú calificaciones. Luego nos posicionamos en este menú desplegable donde vamos a seleccionar, donde dice informe calificador, es la primera opción. Vamos a desplegarnos hasta configuración y configuración de calificaciones. Una vez en esta página vamos a ver que contamos con los botones de añadir ítem de calificación y añadir categoría de calificación. También podemos ver en la tabla ya todas las actividades que fueron creadas dentro del curso, y que estos ítems también tienen ya su peso definido. Esto van a ir cambiando conforme nosotros vayamos agregando categorías, van a ir cambiando, así que no hay que preocuparse. Una vez que completemos la estructura de nuestra configuración de categorías, ahí recién vamos a empezar a modificar estos datos para que podamos dejarlo como deben estar. Entonces, por mientras van a ver que todo esto, incluso esta es la categoría principal del curso que hablábamos al principio, que siempre toda actividad siempre va a pertenecer a por lo menos una que es estándar, que es permanente, que es la categoría del curso propiamente. Entonces nosotros vamos a crear categorías dentro de esta categoría principal para ir dejándolo como necesitamos. Lo primero entonces que vamos a hacer es añadir una categoría, y como tenemos en nuestro ejemplo, la categoría 1 sería de promedio ponderado. Vamos a realizar esto entonces. Vamos a ponerle el nombre. Voy a pausar el vídeo por cada vez que voy a rellenar esto, entonces voy a completar y luego voy a ir explicando qué es lo que hice. Bien, el nombre de la categoría le pusimos, como tenemos específicamente también en nuestro ejemplo, le puse promedio ponderado. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Esto decíamos que era la sumatoria de todos los puntajes obtenidos también por cada categoría. O sea, lo que voy a sumar son el peso que se haya obtenido aquí, aquí, aquí y aquí, en caso de tenerlos todos. Si no los tengo todos, la suma de lo que obtenga. No hay problema con eso. Entonces, luego tenemos, dice, ¿qué es lo que va a hacer el cálculo? Va a sumar. Fíjense que sumar, nosotros, en los cálculos que se pueden apreciar son media de calificaciones, calificación más baja, calificación más alta y suma. En nuestro caso nos interesa en esta categoría que se sumen los pesos obtenidos por las categorías hijas. Luego dice excluir calificaciones vacías. Esto es que cuando no se realizó el estudiante no obtuvo ninguna calificación, que se pueda excluir. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque si estoy haciendo un promedio de 4 calificaciones, por ejemplo, y estoy excluyendo la calificación vacía, o sea, él no tuvo calificación en una, mi promedio va a ser solamente sobre los 3, o sea, va a ser la sumatoria de 3 calificaciones y va a dividir entre 3. Si no está marcado y yo tenía las 4 actividades, y va a sumar las 3 que sí hizo, pero va a dividir con 4 actividades. ¿Por qué? Porque teníamos 4 actividades, él no hizo nada más una actividad, por lo tanto está vacía. Luego tenemos una opción de descartar la más baja. ¿Cuántas de las actividades con calificación más baja voy a descartar? Esto también es un poquito, hay que tenerle bien en cuenta, por el hecho de que dice, si se activa esta opción, descartará las X calificaciones más bajas, donde X es el valor seleccionado por esta opción. Entonces, si yo tenía las 4 actividades y yo digo, bueno, 2 de ellas la que voy a considerar, las 2 más altas, entonces yo le puedo poner acá, voy a considerar 2 de las más bajas, voy a eliminar. Entonces, para la suma va a considerar solamente los 2 puntajes más altos obtenidos y va a quedarse con las 2 calificaciones más altas. A mí no me interesa esta opción, por lo tanto voy a dejarle 0. Yo no necesito descartar absolutamente nada, necesito que estén ahí todo lo que aparece. Luego, en la categoría de total de categoría, sería el pie de la categoría,
lo que dice es nombre de la categoría total, o sea, yo en la parte superior tengo el nombre de la categoría de calificación y abajo voy a tener, luego de los ítems, voy a tener una sumatoria o el resultado, y eso me va a etiquetar de esta manera porque el reglamento general de cátedra nosotros tenemos como PP abreviado. Esta info ítem no aporta nada en este momento, el ID tampoco. La calificación para aprobar, esto sí nos dice que nuestro reglamento nos dice que para aprobar necesitamos que sea mayor a 50% o mayor o igual. Entonces podríamos poner por lo menos un 50,1, ya podría aprobar. Luego dice modo de mostrar calificaciones, y el modo de mostrar vamos a seleccionar el valor real para que podamos ver el valor real simplemente. También tenemos opciones que muestran letras, porcentaje real, porcentaje en letras y real también, el número real, real letra y real porcentaje. Esto yo lo dejo por defecto en real para que podamos ver el valor exacto que le hayamos puesto al puntaje. Los puntos decimales globales para considerar, si es que tenemos, hay que considerar esto, que cuando la plataforma nosotros ponemos actividad con preguntas, por ejemplo, y hay preguntas que tienen más de una opción, la plataforma lo que hace es un prorrateo también sobre la cantidad de aciertos que tuviste en una misma pregunta, por lo tanto, sí suele tener puntajes con decimales, por lo tanto siempre es importante tener esta consideración. Ocultar hasta, puedo ocultar la calificación hasta un periodo de tiempo. También bloquear esta categoría desde un tiempo. Esto no lo suelo usar, la verdad. El tipo de calificación va a depender del tipo de recurso que tengamos, de categoría que tengamos creado. En este momento no están disponibles ni por valor, ni escala, ni calificación máxima por defecto, ya solo selecciona el 100%. Luego tenemos la calificación mínima, también no está habilitado porque esta es una categoría, no es un ítem de calificación. Luego tenemos ocultar, si es que queremos ocultar esta categoría. Dice, si se marca esta opción, las calificaciones se ocultarán a los estudiantes. Se pueden ocultar si se desea hasta el día en que se hagan públicas las calificaciones de una vez completado el proceso. Luego tenemos el bloqueo, que prácticamente es la misma cosa. Si se señala esta opción, la calificación ya no podrá ser actualizada automáticamente por la actividad relacionada. Luego tenemos el peso ajustado, esto sí o sí le tenemos que proporcionar. Dice, desmarcar esta opción para establecer el peso de un elemento de calificación a su valor calculado automáticamente. Al marcar esto, se evita que el peso se ajuste automáticamente. ¿Y cuál sería el peso para nosotros? El peso era de 70%, perdón, el peso para el promedio ponderado es de 40%. Entonces acá tengo el peso ponderado, dice un valor utilizado para determinar el valor relativo de elementos de calificación múltiple en un caso de categoría. Bien, entonces es así que esta es una configuración simple por el hecho de que lo único que vamos a hacer es sumar los valores de aquellos ítems de calificación que tenemos dentro de la categoría. Voy a darle guardar cambios y vamos a esperar para poder crear ahora la siguiente categoría, que sería la categoría de exámenes finales. Mientras se carga en la página, vamos a ver cómo queda. Ahora, ya hicimos esta categoría principal 1.1, ahora necesitamos esta siguiente categoría del mismo nivel, que sería categoría de exámenes finales. Vamos viendo cómo queda. Esta es la categoría del curso principal y este es la sumatoria del curso. Y también acá ya tenemos otra subcategoría que es el promedio ponderado, y debajo, inmediatamente debajo, está la sumatoria. Como vemos acá es la sumatoria, por lo tanto, del promedio ponderado. Le pongo de esta manera para que tengan relación. Incluye calificaciones vacías, el peso ponderado es de 40% y
Ahora entonces vamos a añadir otra categoría. Aquí sí ya nos va a mostrar una opción más, que es la de categoría padre, que el otro no tenía cuando era una única categoría. Obviamente la categoría padre que podía hacer era la categoría del curso. Ahora voy a volver a proceder de la misma manera, voy a mostrar más esto, voy a desplegar todo lo posible, voy a completar y de vuelta vuelvo después para poder explicar los pasos. Bien, ya estamos listos entonces para esta categoría. Como decíamos, vamos a ver de vuelta para esta categoría de exámenes finales. Lo que necesitamos es tomar un único examen, por más que el estudiante pudo haber realizado cualquiera de los dos exámenes, pudo haber realizado el primer final o pudo haber realizado el segundo final, o pudo haber realizado ambos, por el hecho de que si hizo el primer final y no completó los 50, no alcanzó los 50 puntos, entonces debería o tendría la posibilidad de considerar el puntaje o realizar el siguiente examen final donde se le podría calificar. Entonces, ¿qué podríamos hacer para poder configurar esto y considerar solamente uno de ellos? Y ahora vamos a ver esto en la práctica. Bueno, entonces creamos la categoría, el nombre de la categoría sería exámenes finales. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a sumar también, pero como yo voy a asegurarme de que solamente sean los dos las actividades como exámenes finales, voy a excluir o descartar la más baja. Entonces solamente me va a tomar uno de ellos y me va a hacer ahí el cálculo. Entonces vamos de vuelta, configuración del total, donde el nombre vamos a ponerle también examen final, así como le pusimos promedio ponderado al otro. Ítem no vamos a ver de vuelta y de tampoco nos interesa. La calificación para aprobar de vuelta nos dice que esto como mínimo debería tener un 50% para poder aprobar. Luego el modo de mostrar calificaciones también lo dejamos en real. Puntos decimales globales también lo dejamos por defecto en 2. El tiempo de ocultar hasta y bloquear desde también ya lo habíamos hablado. El tipo de calificación tampoco, todo esto está permitido. Luego nos vamos a una nueva categoría que aparece ahora, que no nos apareció en la primera vez por el hecho de que solamente teníamos una única categoría, que sería el padre, que sería la categoría del curso. Pero como ahora tenemos, aparte de la categoría del curso, tenemos otra categoría creada recientemente, la de promedio ponderado, entonces ahora esto ya nos permite crear. Entonces nos permite de vuelta seleccionar, ajustar el peso de esta categoría, y nuestro reglamento nos dice que el examen final consiste en 60%, o sea, tiene que alcanzar su peso es 60 con el peso de 40 del promedio ponderado, entonces suma un 100%. Y en cuanto a la nueva categoría, la configuración que nos dice es la categoría padre, dónde voy a introducir esta categoría. Y como tenemos ya el curso propiamente y también tenemos el promedio ponderado, nos permite seleccionar entre ambos. Como esta es la misma categoría que el promedio ponderado, lo dejamos también que su padre sea el mismo curso. Entonces le damos a guardar cambios y mientras volvemos a mirar nuestra categorización. Ahora lo que nos interesa ya es, aquí ya no podemos crear otras categorías, estos ya son ítems de calificación. Lo que vamos a hacer es crear más categorías dentro de la categoría promedio ponderado.